El día que todo se rompió empezó como cualquier otro. Café tibio, bandeja de entrada saturada y ese cansancio antiguo que ya no se quita durmiendo. Si alguien me hubiera dicho que, antes de que terminara la tarde, 15 años de trabajo quedarían reducidos a una cifra proyectada en una pared blanca, me habría reído. No porque fuera imposible, sino porque siempre creemos que las cosas que sostienen una empresa son invisibles, hasta que dejan de estar. A las 2:58 de la tarde entré a la sala de juntas con mi cuaderno bajo el brazo. Llegué 2 minutos antes por costumbre, no por puntualidad. La mesa larga brillaba como un espejo incómodo, reflejaba rostros tensos, trajes caros y una ansiedad que nadie se atrevía a nombrar. Éramos 21. Todos con el mismo gesto serio, todos fingiendo que sabíamos exactamente por qué estábamos ahí. El nuevo director financiero estaba de pie al fondo. Traje impecable, sonrisa medida, la seguridad exagerada de alguien que todavía no ha aprendido a tener miedo. Llevaba apenas semanas en la empresa y ya caminaba como si el edificio le perteneciera. Cuando habló, su voz fue suave, casi amable. Ese tipo de tono que usan quienes creen que el lenguaje elegante puede ocultar cualquier cosa. Gracias por venir, dijo. Hoy vamos a hablar de eficiencia, alineación y decisiones responsables. Yo abrí mi cuaderno sin pensar. Palabras bonitas, pensé. Nada nuevo. Ya había sobrevivido a demasiadas decisiones responsables como para inquietarme. La primera diapositiva fue un gráfico genérico. La segunda, comparaciones salariales. La tercera, mi nombre. Grande. Centrado. Imposible de ignorar. Debajo, una cifra anual que conocía de memoria, ahora desnuda frente a todos. Sentí como la sala se quedaba sin aire. No era silencio reflexivo, era ese silencio espeso que aparece cuando alguien está a punto de ser sacrificado y nadie quiere ser el siguiente. El director financiero me miró directamente. Este salario, dijo, no es defendible. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Las palabras hicieron el trabajo solas. Habló de promedios de mercado, de estudios comparativos, de porcentajes. Explicó, con gráficos perfectamente diseñados, que yo ganaba muy por encima de lo razonable. Que representaba una distorsión. Un exceso. Un problema a corregir. Mientras hablaba, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No rabia. No vergüenza. Claridad. No estaba presentando datos. Estaba dando un espectáculo. Una advertencia. Yo era el ejemplo necesario para que todos entendieran quién mandaba ahora. No me defendí. No interrumpí. No pregunté nada. Observé las miradas esquivas, los ojos clavados en la mesa, el miedo disfrazado de profesionalismo. Vi como 15 años de relaciones, llamadas nocturnas, crisis resueltas y confianza construida eran comprimidos en una línea roja de PowerPoint. Cuando terminó, nadie aplaudió. Nadie habló. La reunión siguió como si nada hubiera pasado, pero yo ya no estaba ahí. Mentalmente, había salido de esa sala en el momento exacto en que entendí algo fundamental. No estaban cuestionando mi salario. Estaban diciendo cuánto valía yo para ellos. Y ya tenían la respuesta. A las 3:47 de la tarde la reunión terminó. A las 3:52 envié mi renuncia. No lloré. No grité. Cerré la puerta de mi oficina, me permití exactamente 1 minuto para sentir el peso de todo, y luego hice lo único que siempre había sabido hacer bien. Tomar decisiones difíciles sin titubear. Ese fue el momento en que la historia empezó de verdad. Antes de que alguien pudiera decir que yo había reaccionado de forma impulsiva, necesito retroceder. Porque nada de lo que pasó ese jueves tuvo sentido si no se entiende quién era yo dentro de esa empresa, y porque mi ausencia iba a doler más de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Entré a la compañía en 2009, cuando todavía no era más que una versión cansada de lo que pretendía ser. Venían de un giro desesperado, abandonar la manufactura industrial tradicional para lanzarse al mundo aeroespacial. Sobre el papel sonaba ambicioso. En la práctica, era una pesadilla. Los márgenes eran microscópicos. Los procesos, improvisados. Las relaciones con clientes eran frágiles, casi inexistentes. La mitad de los contratistas externos estaba a punto de irse porque nadie dentro de la empresa entendía realmente cómo funcionaba la industria aeroespacial. Y eso no es un detalle menor. En este sector no vendes piezas. Vendes certeza.
Vendes la tranquilidad de que no vas a fallar cuando fallar significa detener una línea de producción, retrasar entregas multimillonarias o dejar aviones en tierra. Un error no cuesta dinero, cuesta confianza. Y la confianza, una vez rota, no se recompra. Mi trabajo nunca fue glamoroso. Mi título sonaba inflado, como suelen sonar los títulos cuando no explican nada. Directora senior de Relaciones Estratégicas con Clientes. En la realidad, era la persona que contestaba llamadas a las 11 de la noche. La que se subía a un avión con una hora de aviso. La que caminaba hangares explicando retrasos, calmando equipos técnicos, resolviendo problemas antes de que se convirtieran en crisis contractuales. Durante 15 años, fui el amortiguador humano entre clientes exigentes y una empresa que cambiaba de CEO como quien cambia de corbata. 6 directores generales. 4 reestructuraciones grandes. Incontables iniciativas de optimización. Yo permanecí. Aprendí cada detalle de cada cliente importante. Sabía quién necesitaba llamadas semanales y quién odiaba que lo molestaran. Quién confiaba solo si yo estaba físicamente presente. Quién había sido traicionado por proveedores anteriores y necesitaba reafirmación constante. Sabía qué contratos estaban al límite y cuáles podían absorber imprevistos. Sabía cuándo presionar y cuándo retirarme. No aparecía en las portadas. No daba conferencias. Pero los ingresos crecían. Año tras año. Y como nadie entendía exactamente por qué, asumieron que era automático. Para cuando el nuevo director financiero llegó, mi cartera representaba cerca de la mitad de los ingresos totales de la empresa. No porque yo fuera brillante en presentaciones, sino porque los clientes no hacían negocios con una marca. Hacían negocios conmigo. Eso nunca apareció en una hoja de cálculo. Y ese fue el error. Cuando anunciaron al nuevo director financiero, nadie aplaudió. Nadie protestó tampoco. Fue una de esas decisiones que llegan envueltas en un correo optimista lleno de palabras como transformación, disciplina y visión estratégica. Yo ya había visto ese patrón demasiadas veces como para entusiasmarme. Llegó con credenciales impecables y una confianza que rozaba la soberbia. Venía de una firma de consultoría famosa por rescatar empresas en problemas. El tipo de lugar donde llaman eficiencia a despedir gente y recuperación a maquillar balances. Desde el primer día dejó claro que no venía a aprender, sino a corregir. Su discurso inicial fue corto pero revelador. Dijo que había detectado desalineaciones severas entre compensación y desempeño. Que los números no contaban una historia coherente. Que había que actuar rápido. Traducción: alguien ganaba demasiado y él iba a arreglarlo. No me preocupé. Honestamente, pensé que era ruido. Mis números eran sólidos. Mis contratos estaban renovados. Mi impacto era medible, aunque no fácilmente traducible a fórmulas. Cualquier ejecutivo mínimamente competente habría visto que pagarme bien era una de las decisiones más rentables de la empresa. Pero no era competencia lo que lo movía. Era territorio. En cuestión de semanas, empezaron a circular hojas de cálculo anónimas. Comparaciones salariales. Benchmarks de mercado. Datos fríos, sacados de contexto, diseñados para provocar. El ambiente cambió. La gente empezó a hablar en voz baja. A cerrar puertas. A revisar currículums durante el almuerzo. Yo observaba todo desde mi oficina, sin participar. Sabía reconocer una cacería cuando la veía. Y también sabía algo más: esto no iba de eficiencia. Iba de demostrar poder. Empezó a convocar reuniones individuales, sin agenda. Media hora. Nadie salía igual que entraba. Recursos humanos se convirtió en una sala de tránsito permanente. El miedo se instaló como una neblina espesa. Un día pasó por mi oficina. Miró los reconocimientos en la pared como si fueran pruebas en un juicio. «Has construido algo interesante aquí», dijo. «Impresionante, incluso». Sonrió. No era una sonrisa de admiración. Era la sonrisa de alguien que ya decidió el final de la historia. En ese momento entendí que yo no era un dato más en su análisis. Yo era el ejemplo perfecto. Visible. Bien pagada. Respetada. Si podía derribarme a mí, el mensaje sería claro para todos los demás. Y así empezó el principio del fin. A partir de ese momento, la empresa dejó de sentirse como un lugar de trabajo y empezó a parecerse a una sala de espera. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar,
pero todos intuían que algo venía en camino y que no iba a ser agradable. El nuevo director financiero se movía por los pasillos con informes bajo el brazo y una seguridad ensayada. Siempre estaba en una reunión, siempre alineando criterios. Cada conversación informal parecía una prueba encubierta. La gente medía cada palabra. Nadie quería destacar, pero tampoco desaparecer. Yo seguía haciendo lo que siempre había hecho. Llamadas con clientes. Revisiones de contratos. Viajes relámpago. Crisis resueltas antes de que llegaran a oídos de la junta. Mientras la empresa se consumía en su propio nerviosismo, los clientes seguían confiando. Seguían llamándome a mí. Una tarde, recibimos el primer boletín interno del nuevo liderazgo financiero. Asunto: construyendo una organización más ágil. Lo leí 3 veces. Estaba lleno de frases huecas, pero un párrafo brillaba como una advertencia directa. Hablaba de estructuras de compensación heredadas y de la necesidad de usar ejemplos claros para recalibrar la organización. No hacía falta ser un genio para entenderlo. Yo ya no era solo un objetivo. Era el caso de estudio. Lo irónico es que, mientras él hablaba de eficiencia, no había pasado ni una sola hora con un cliente. No había estado presente en una renovación. No había entendido que esos contratos no estaban sostenidos por cláusulas, sino por relaciones personales cultivadas durante años. Relaciones que no se transfieren con un organigrama nuevo. Uno de mis clientes más antiguos me lo había dicho una vez, sin rodeos. Si tú no estás, tenemos que replantearnos todo. Eso no era arrogancia. Era la realidad de una industria construida sobre confianza humana. Pero la confianza no aparece en los modelos financieros. No cabe en las tablas comparativas. No se puede optimizar. El director financiero no sabía eso. O peor, no le importaba. Y así, sin darse cuenta, estaba preparando el escenario para el error más caro de su carrera. La invitación llegó un martes por la mañana. Sesión de alineación de liderazgo trimestral. No decía nada y lo decía todo. Aprendí hace años que cuando alguien usa demasiadas palabras para nombrar una reunión, es porque planea hacer algo que no quiere llamar por su nombre. Llegué temprano. Siempre lo hacía. No por respeto, sino por observación. Me gustaba leer la sala antes de que se llenara. Ese día, el proyector ya estaba encendido cuando entré. Mala señal. 21 sillas. 21 personas. Trajes oscuros, sonrisas tensas. Algunos rostros nuevos, traídos específicamente para presenciar lo que iba a ocurrir. El director financiero estaba de pie al frente, relajado, como un presentador antes de una gran revelación. Empezó con el mismo discurso de siempre. Mercado exigente. Competitividad. Responsabilidad fiscal. Cada frase cuidadosamente pulida para sonar inevitable. Yo escuchaba, pero ya sabía que no estaba ahí para aprender nada. La tercera diapositiva confirmó mis sospechas. Mi nombre apareció en la pantalla, enorme, acompañado de esa cifra que hasta entonces solo había sido parte de un contrato privado. Sentí como algo se quebraba en la sala. No dentro de mí. En el ambiente. Lo siento, dijo, pero esto no se puede justificar. Habló de porcentajes. De promedios. De exceso. Me convertí, en cuestión de segundos, en una anomalía que debía corregirse. No me miraba como colega, sino como demostración. Luego mostró el nuevo organigrama. Mi puesto eliminado. 2 posiciones junior en su lugar. Sonrió, satisfecho. La matemática cerraba si ignorabas todo lo que no cabía en una celda de Excel. Nadie me defendió. No porque no supieran lo que yo hacía, sino porque el miedo es contagioso. Miré alrededor y entendí que ya no pertenecía a ese lugar. Cuando terminó, no esperé explicaciones. Volví a mi oficina, cerré la puerta y respiré. Exactamente 60 segundos. Después abrí mi computadora y escribí la renuncia más corta de mi vida. No fue un impulso. Fue una conclusión. Regresé a mi oficina como si nada hubiera pasado. Eso fue lo más extraño de todo. El mundo no se había detenido. El teléfono no sonaba. Nadie tocó la puerta. Afuera, la empresa seguía funcionando, ajena al hecho de que acababa de perder algo que no sabía cómo reemplazar. Cerré la puerta. Me senté. Miré la pared durante 1 minuto exacto. No más. No menos. Me permití sentir la humillación,
el cansancio acumulado de años, la decepción silenciosa de haber defendido una estructura que, al final, no dudó en exhibirme como un error. Cuando el minuto terminó, me levanté. Tenía una carta de renuncia guardada desde hacía tiempo. No por paranoia, sino por experiencia. Cambié la fecha. Añadí una línea clave, con efecto inmediato. Nada más. Sin explicaciones. Sin justificaciones. No iban a escuchar ninguna aunque la diera. La envié a Recursos Humanos con copia al equipo ejecutivo. Eran las 3:52 de la tarde. Luego empecé a empacar. 15 años cabían en 2 cajas. Reconocimientos que ya no significaban nada. Fotografías que habían perdido contexto. Una taza vieja con un apodo que alguna vez me hizo gracia. La dejé sobre el escritorio. No era un recuerdo que quisiera conservar. A las 4:15 estaba cruzando el estacionamiento. Nadie intentó detenerme. Nadie me preguntó nada. El miedo había hecho bien su trabajo. Conduje a casa en silencio. No lloré. No puse música. Solo manejé, con esa calma extraña que aparece cuando una decisión difícil ya fue tomada y no hay vuelta atrás. Esa noche, preparé té. Me senté en el sofá. Miré al vacío durante un rato largo. Luego tomé el teléfono. No llamé para quejarme. No llamé para vengarme. Llamé para informar. La primera llamada la hice con la misma calma con la que había enviado mi renuncia. No hubo discurso preparado ni dramatismo. Solo la verdad, dicha a tiempo. Hola, dije cuando atendieron. Quería que lo supieras por mí. Ya no estoy en la empresa. Hubo silencio. De esos silencios que pesan más que una respuesta inmediata. Luego vinieron las preguntas, siempre las mismas, formuladas de distintas maneras. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué significa esto? Respondí sin adornos. Cambios de liderazgo. Diferencias irreconciliables. No entré en detalles. No hacía falta. En esta industria, todos entienden lo que eso implica. Esa noche hice 8 llamadas. 8 conversaciones casi idénticas. Voces que pasaron de la sorpresa a la preocupación en cuestión de segundos. Personas con las que había trabajado durante años, que conocían mi forma de pensar, mis límites, mi compromiso. Personas que no tenían ninguna relación personal con la empresa más allá de mí. No les pedí nada. No sugerí nada. No insinué ningún movimiento. Solo informé. Para el viernes por la mañana, mi teléfono no dejaba de sonar. No eran excompañeros. Eran clientes. No contesté. A veces, el silencio es parte del proceso. Necesitaban tiempo para entender lo que mi salida realmente significaba. El sábado recibí un mensaje directo. Corto. Preciso. De alguien con quien solo había coincidido en conferencias y reuniones ocasionales. Una ejecutiva de una empresa aeroespacial mediana, ambiciosa, inteligente. Escuché que ya no estás donde estabas. Creo que deberíamos hablar. Acepté un café el domingo por la mañana. No por urgencia, sino por curiosidad. La conversación fue directa. Sin rodeos. Sin promesas vacías. Me ofreció algo que nunca había tenido. Confianza total, autonomía real y una compensación que no venía acompañada de sospechas. No firmé ese día. Pero salí sabiendo que tenía opciones. Muchas. El lunes, mientras mi antiguo equipo seguía fingiendo normalidad, yo ya había tomado una decisión. El lunes por la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un cliente. Era Recursos Humanos. La voz al otro lado trataba de sonar profesional, pero el nerviosismo se filtraba entre las frases ensayadas. Querían hablar urgentemente sobre mi renuncia. Querían entender mis razones. Querían explorar alternativas. Dije que no. Insistieron. Dijeron que el equipo ejecutivo estaba preocupado por el momento y la forma. Que podía haber habido un malentendido. Que quizá la presentación no había reflejado correctamente la intención. La intención había sido clarísima. Colgué con cortesía. No con enojo. La cortesía es más contundente cuando ya no necesitas nada. 15 minutos después volvió a sonar. Otro número. No contesté. Dejé que el buzón de voz hiciera su trabajo. Al final del día tenía 7 llamadas perdidas, cada una más urgente que la anterior. El martes llamaron desde más arriba. El director general en persona. Contesté por curiosidad, no por obligación.
Habló de errores de comunicación, de contexto, de cómo el nuevo director financiero todavía se estaba adaptando, de lo valiosa que yo era para la organización. Activo crítico. Así me llamó. Escuché en silencio. Luego le dije algo que llevaba años pensando, que no era una cuestión de dinero, sino de respeto. Que no se exhibe a una persona para después pedirle que se quede. Que las decisiones tienen consecuencias, y que yo había tomado la mía. Entonces hizo la pregunta final. ¿Qué necesitaríamos ofrecerte para que reconsideres? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras ya no podían. Nada, dije. Ya acepté otra posición. Eso fue lo que realmente lo asustó. Colgué con educación. Sin despedidas largas. Sin dramatismo. No sabía todavía cuán rápido se moverían las cosas, pero intuía que la empresa acababa de cruzar un punto sin retorno. El primer aviso no llegó como un grito. Llegó como una carta educada, perfectamente redactada, enviada a la hora exacta en que suelen enviarse las malas noticias bien pensadas. Me enteré porque me enviaron una captura antes de presionar enviar. Un cliente histórico informaba que no renovaría su contrato. 30 días de aviso. Lenguaje correcto. Motivos vagos. Dirección estratégica. Todo impecable. Todo definitivo. No sentí sorpresa. Tampoco satisfacción. Solo una confirmación silenciosa de algo que siempre supe. Las relaciones no pertenecen a las empresas, pertenecen a las personas que las construyen. 3 horas después llegó la segunda. Esta vez sin cortesía. Terminación inmediata. 8 años de relación cerrados en un párrafo seco. El miércoles llegaron 2 más. El jueves, otra llamada directa. Nada de abogados. Nada de comunicados. Solo una voz al otro lado diciendo lo que nadie en la empresa quería oír. Necesito saber dónde estás ahora. Aún estoy cerrando detalles. Avísame cuando lo hagas. No vamos a esperar. No los animé. No los guié. No los convencí. No hizo falta. Estaban tomando decisiones racionales basadas en confianza acumulada durante años. Lo que la empresa llamaría riesgo de concentración, yo lo llamaba relación humana. Para el viernes por la tarde, la magnitud ya no se podía ocultar. 9 clientes clave habían terminado o anunciado la terminación de sus contratos. Los números empezaban a doler. Y todavía no era lo peor. Las publicaciones del sector comenzaron a hablar de movimientos inusuales. De salidas simultáneas. Nadie mencionaba nombres propios, pero todos entendían la historia completa. En industrias pequeñas, el silencio también comunica. Yo observaba todo desde afuera, con una distancia casi clínica. No porque no me importara, sino porque ya no era mi responsabilidad sostener lo que otros habían decidido debilitar. El dominó apenas empezaba a caer. El lunes firmé el contrato a las 9 en punto de la mañana. No hubo ceremonia ni discursos inspiradores. Solo un apretón de manos firme, una mirada directa y una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Construye lo que sabes que funciona. Yo me encargo del resto. Eso era todo lo que había querido escuchar durante años. Para cuando terminé de guardar el contrato en mi bolso, el teléfono ya estaba vibrando otra vez. Esta vez no eran excusas ni intentos de reconciliación. Eran preguntas prácticas. Clientes que querían saber si la nueva empresa podía manejar su volumen, sus especificaciones, sus tiempos. No preguntaban por precios primero. Preguntaban por mí. Ese mismo día, la antigua empresa entró oficialmente en modo crisis. Las llamadas se volvieron más insistentes. Más desordenadas. El director financiero dejó un mensaje largo, torpe, lleno de palabras que no habría pronunciado 2 semanas antes. Habló de contribuciones únicas. De ajustes significativos. De paquetes revisados. Lo borré sin terminar de escucharlo. Mientras tanto, mi nueva oficina estaba casi vacía. No había burocracia. No había comités. Solo un presupuesto claro y una expectativa aún más clara. Crecer, pero bien. No rápido y mal. Bien. Empecé a llamar a personas con las que había trabajado durante años. No para rescatarlas, sino para ofrecerles algo distinto. Un lugar donde no tuvieran que justificar su existencia cada trimestre. Donde su trabajo no fuera una línea cuestionable en una hoja de cálculo. Algunas aceptaron de inmediato.
Otras necesitaron tiempo. Todas entendían lo que estaba pasando. Para el día 16 desde mi renuncia, la cifra ya era imposible de ocultar. Casi la mitad de los ingresos de mi antigua empresa había desaparecido. No por sabotaje. No por traición. Por vacío. Cuando quitas el pilar equivocado, el edificio no se cae de inmediato. Primero cruje. Luego se agrieta. Y cuando todos lo notan, ya es tarde para sostenerlo. El día 17 hubo una reunión de emergencia. Yo no estuve ahí, pero no hizo falta. En esta industria, las paredes hablan. Los rumores llegaron rápido. Demasiado rápido para ser casualidad. La junta estaba furiosa. Los inversionistas, nerviosos. El director general tratando de explicar lo inexplicable con palabras como volatilidad del mercado y vientos en contra. Nadie mencionaba el verdadero detonante en voz alta, pero todos lo pensaban. El director financiero estaba siendo cuestionado. Ya no con la seguridad de antes, sino con esa incomodidad densa que aparece cuando alguien se da cuenta de que su brillante modelo no sobrevive al contacto con la realidad. Pedían explicaciones. Pedían proyecciones. Pedían soluciones que no existían. Hicieron un último intento conmigo. Esta vez fue formal. Una oferta por escrito. Más dinero. Participación accionaria. Disculpas cuidadosamente redactadas. Promesas de cambios estructurales. Incluso una disculpa pública, algo que jamás habrían considerado antes. No respondí. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque algunas cosas no se pueden deshacer. No puedes exhibir a alguien frente a sus pares, reducir su trabajo de una vida a una diapositiva, llamarlo exceso, y luego esperar que vuelva a salvarte cuando el castillo empieza a caer. 3 semanas después de mi salida, anunciaron despidos. Decenas de personas. Departamentos enteros. Los mismos pasillos donde nadie me había mirado a los ojos ahora estaban llenos de cajas de cartón y despedidas incómodas. No sentí triunfo. Tampoco culpa. Sentí una calma extraña, casi triste. Nadie había ganado ahí. Pero la lección estaba siendo impartida de la forma más cara posible. Mientras mi antigua empresa intentaba contener la hemorragia, la nueva avanzaba con una claridad que me sorprendía incluso a mí. No había celebraciones exageradas ni comunicados triunfalistas. Había trabajo. Mucho. Del bueno. La diferencia se notaba en cosas pequeñas. Nadie me pedía justificar cada decisión con una presentación. Nadie cuestionaba por qué necesitaba viajar o por qué una llamada se alargaba más de lo previsto. Aquí se entendía algo básico: las relaciones no siguen horarios de oficina. En 2 semanas habíamos firmado varios contratos nuevos. No porque yo los persiguiera, sino porque los clientes llamaban, preguntaban, evaluaban y decidían. Algunos venían directamente de mi pasado. Otros eran contactos que llevaba años cultivando, oportunidades que nunca pude cerrar antes porque siempre había alguna traba interna, algún comité, algún miedo. La junta de la nueva empresa observaba los números con asombro contenido. No porque fueran mágicos, sino porque eran coherentes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi trabajo no necesitaba traducción. Del otro lado, los artículos empezaron a aparecer. Análisis fríos, encabezados cuidadosos, estudios de caso que evitaban nombres propios pero señalaban errores evidentes. Un recorte salarial estratégico que había terminado costando cientos de millones. Un ejemplo perfecto de cómo confundir costo con valor. Leí uno de esos artículos una noche, sola en casa. No sentí orgullo. Sentí confirmación. Meses después, supe que el director financiero había salido por la puerta de atrás. Sin comunicado. Sin despedida. El director general lo siguió poco tiempo después. La empresa fue adquirida a una fracción de lo que alguna vez valió. Oficialmente, por condiciones del mercado. Extraoficialmente, todos sabían la verdad. Yo ya no miraba atrás. Mi equipo había crecido. Gente competente, tranquila, enfocada. Personas que no necesitaban demostrar su valor a gritos porque lo hacían cada día. Los ingresos se duplicaron. Luego volvieron a crecer. Y nadie parecía sorprendido. Un día, recibí una llamada inesperada. El antiguo director financiero. Sonaba cansado. Más humano. Te debía una disculpa, dijo. No entendí nada. Escuché. Acepté sus palabras. No porque las necesitara,
sino porque cerrar círculos también es una forma de avanzar. No me dañaste, le dije. Me liberaste. Colgué sin rencor. Hoy sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Llamadas nocturnas. Viajes imprevistos. Conversaciones difíciles. La diferencia es el contexto. Trabajo para una empresa que entiende que las personas no son gastos a recortar, sino cimientos. Guardo 2 cosas en mi oficina. Una placa de reconocimiento reciente. Y una imagen borrosa de aquella diapositiva con mi nombre y mi salario en rojo. No como trofeo. Como recordatorio. Si alguna vez una empresa te dice que está sobrepagado, no discutas. No expliques. No intentes convencer. Vete. Deja que los números cuenten la historia que tú ya conoces. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.